Hola, ¿cómo están? Qué bendiciones una vez más traer una palabra de bendición para nuestras vidas y pues en este caso quiero referirme a un tema o un mensaje que tiene que ver con nuestra herencia desde los cielos, una herencia divina. ¿Y quién más que el mismo apóstol Pedro, que fue uno de los hombres que siempre trajo dificultades, digámoslo así, al Señor, o que estuvo siempre indagando y escudriñando, estuvo siendo este hombre que era inquieto en todas las cosas y el Señor tuvo que manejar en parte su carácter y llevarlo a un crecimiento espiritual que a la postre podemos en estos dos libros que escribe, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, podemos ver cómo el Señor moldeó su carácter, moldó su vida y vemos todos estos consejos que nos da ahora para nuestro beneficio y que más que la palabra de Dios es la única que nos puede guiar y nos puede dar ese amor y esa gracia que podemos extraer de ella. Pues en esta ocasión, pues el título de ese mensaje se llama Herencia Divina. Todos conocemos una herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que delega o alguien deja, puede ser a su hijo, un rey, a un príncipe, o muchas personas dejan herencia a sus hijos o dejan herencia a familiares y pues de eso es lo que quiero yo tratar en este día, que no es una herencia común y corriente, no es una herencia como la que todos conocemos, sino es una herencia divina. Y el apóstol Pedro nos hablaba de esta herencia o de este conocimiento de vida eterna que debemos de tener todos y por eso quiero referirme. Pues llegando a una anécdota o a una historia de cierto criminal que lo habían condenado a la horca y este criminal ya veía que al otro día ya tenía que ir a la horca y ya iba a ser prácticamente su último día, cuando llega un mensajero de parte del gobernador y le dice pues que el gobernador le había mandado un recado. Y él le dijo, bueno, pues ¿cuál es ese recado? Entonces le dijo, el gobernador le manda una billetera con $6.000. Entonces él apenas lo voltea a mirar decepcionado y le dice, pero yo para qué quiero $6.000 si mañana voy a la horca. Y le dijo, bueno, le tengo otro recado mejor. Entonces le dijo, el gobernador tiene también una heredad muy grande y también se la quiere heredar a usted, vale $6.000.000. Entonces el condenado volvió y lo miró y dijo, entristecido, ¿yo para qué quiero todo eso? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero posesiones si realmente voy a ir a la horca mañana? Cuando el condenado dijo, le tengo otro recado, le dijo, ¿cuál será? Dijo, traigo acá el veredicto del gobernador y el gobernador que manda traerle saludes, manda darle saludes y le dice pues que él lo perdona y que lo exime de toda culpa y que puede tomar esa heredad y puede tomar esos $6.000 para su vida. Cuando este reo, este condenado empezó a escuchar esto, saltó de alegría y no sabía, abrazaba a este mensajero y no sabía cómo reaccionar ante esa noticia, pues realmente él se veía que después de que ya le perdonan su pecado o su falta, ya no va a ir a la horca, entonces tiene una nueva vida, una nueva oportunidad, pues ahora sí van a servir estos $6.000 y más encima toda esta heredad que valía $6.000.000. Entonces aquí es donde nos damos cuenta la importancia de las cosas materiales cuando tenemos verdaderamente vida. Y eso fue lo que prácticamente el apóstol Pedro nos vino a enseñar a través de este mensaje, que nosotros somos participantes de algo que está más allá de las riquezas materiales o lo que podemos ver en este tiempo y en esta época, que muchos dan hasta su vida por riquezas materiales, más no a las espirituales. Entonces a eso es que me quiero referir y quiero ir a un pasaje que está allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leerlo hasta el 8 para tomarlo en contexto. Entonces dice la palabra de Dios así. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se acabó de leer como contexto, nos está hablando Pedro, y dice que somos participantes de una naturaleza divina. O sea que nosotros ya somos transformados en otras criaturas, en nuevas criaturas. Nuestra nueva vida hace que nosotros también tengamos o nos interesemos por tesoros que están aquí, terrenales. ¿Por qué? Porque realmente, así como este reo no veía importancia mientras que no tenía la vida porque ya prácticamente iba a morir al otro día, así lo mismo nosotros, ya tenemos una vida, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces estas cosas materiales las podemos vivir, las podemos tener para vivir en este transcurso de esta tierra, y son, digamos, medios por los cuales vivimos nosotros y por los cuales podemos disfrutar la vida que el Señor nos ha dado, y más cuando ya tenemos ese conocimiento de que tenemos una vida eterna. Entonces por eso Pedro hablaba de que somos participantes de una naturaleza divina, y ahora la tenemos, y debido a que la tenemos, no hacemos como este reo que tenía una desesperanza, no tenía esperanza en su vida y sabía que iba a morir. Al igual nosotros sabemos que no vamos a morir de pronto físicamente, pero espiritualmente vamos a vivir con Cristo, y Él nos va a dar un nuevo cuerpo, así como lo habla la palabra de Dios. Y entonces, por eso es que quiero referirme a las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Y tengo aquí 4 promesas que prácticamente la palabra de Dios nos habla, y sobre todo este libro de Pedro, que el libro de Pedro inclusive, si nosotros vemos el capítulo 1 terminándolo, el Señor, ya el mismo Pedro nos dice que ya el Señor le había anunciado de que él iba a morir, de que él iba a ser un mártir, que iba a morir. Entonces él dice que para el tiempo de la partida también estaba cercano, pero él quería vivir su naturaleza, o vivir confiado en esa naturaleza divina que le había dado el Señor. Entonces, parafraseando estos versículos, voy a ir poco a poco, punto con punto. Entonces, como primer punto sería, la riqueza consiste en una vida sin maldición. Esa es la vida, y esa es la verdadera naturaleza y la nueva vida que nos da en Cristo. Imaginémonos este mundo sin maldad y sin pecado. Sería un mundo muy hermoso, ¿cierto? Y de esa manera fue como el Señor se lo delegó, se lo dio, o le dio esta mayordomía a Adán, para que él se multiplicara y que hiciera una vida en esta tierra sin pecado, porque el pecado no había entrado todavía al mundo. Pero en el momento en que él recibe el pecado, recibe la maldición, la tierra recibe la maldición, y por eso es que estamos viviendo esos tiempos tan difíciles. Entonces aquí en el versículo 3, 1a, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, él dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida se vería las cosas que vemos materiales, la piedad sería las cosas que vemos espirituales en Cristo Jesús. Entonces, así como el Señor nos da unas promesas, y esas promesas son fieles y verdaderas, así nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. El Señor coloca una parte y nosotros colocamos la otra. Entonces más adelante vamos a ver cuáles son las que nos competen o nos corresponden a nosotros. Entonces dice acá, como punto 1, entonces la riqueza consiste en los bienes materiales y todo lo que hay, pero hay una riqueza que es superior, que es la espiritual. Como punto 2 dice, nuestra fortuna. ¿Cuál es nuestra fortuna? Nuestra fortuna es nosotros llegar a entender realmente, o a conocer las oportunidades que tenemos en Cristo. Entonces aquí vemos que nuestra fortuna es las riquezas que tenemos en Cristo. Nuestra herencia es todo lo que heredamos, y consiste en esas promesas, creer en esas promesas que son fieles y verdaderas, y que dice la palabra que el Señor es fiel, que no nos va a fallar. Entonces se van a cumplir, y tenemos esa seguridad en fe de que se van a cumplir. Y nuestro legado es un legado que tenemos, o que Él nos dio, que es esa naturaleza
no humana como la que tenemos, que vamos a morir, sino una naturaleza divina. Entonces vamos a orar para que el Señor dé revelación a esta palabra y nos ayude a seguir continuando con este tema. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta palabra, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos muestras, Señor, que somos partícipes, Señor, de esa naturaleza, de ese amor, de esa grandeza la cual tú viniste a demostrar en una cruz, Señor. Y nos has dado, Señor, una nueva vida y podemos ahora vivirla, Señor, confiados en que si hoy es su venida o si hoy es nuestra partida, Señor, estaremos allí delante de tu trono, Señor, adorándote y confiados en ti, Señor. Hoy coloco, Señor, este tema en tus manos. Te pido que hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber orado y haber visto como estos 4 punticos de los que vamos a tratar, entonces decimos que una riqueza que ya es divina, no material, una fortuna que es no bienes materiales o no está relacionada con conocimiento humano, sino conocimiento de Dios. Estamos a conocer al Hijo de Dios. Y nuestra herencia consiste en grandes promesas que tienen grandes verdades y que se van a cumplir. Y nuestro legado, que es una nueva naturaleza, la cual recibimos ya en el momento en que quisimos creer en Cristo, en que quisimos tener fe en el Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, ya prácticamente tenemos esa naturaleza divina. Ya el Señor nos va a transformar, nos va a dar y ya nos dio ese legado de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, aquí en el versículo 4 dice acá, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, podemos ver que toda esta corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia o el pecado desenfrenado, el pecado descontrolado. Pero el Señor, al darnos una nueva naturaleza, nosotros ya podemos tener en nosotros el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que podamos abstenernos de todas estas cosas y que podamos confrontar con nuestra misma vida aquí en la tierra de toda esta concupiscencia o corrupción que hay en el mundo. Entonces dice acá, como en el versículo 5, dice acá, miren lo que dicen, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por todo esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto natural, fraternal, y al afecto fraternal amor. Y a lo último termina diciendo, que fue el versículo que leímos, que dice que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán ser ociosos, ¿cierto? Ni sin fruto. Y allá es donde yo me quiero referir a lo que Pablo hablaba de la palabra, que debemos de ser diligentes en este mundo mientras que estemos. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. La parte de Dios ya fue esas promesas, esa riqueza, esa herencia, ¿cierto? Ese legado que nos dejó Él, que nos dio Él. Pero aquí es la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso Él nos está hablando acá que añadida a nuestra fe, ya tenemos una fe. El Señor ya colocó una fe en nosotros y por esa fe fue que creímos. Por esa fe fue que efectivamente se activó en nosotros a través de escuchar la palabra, a través de que alguna persona de pronto vino a nuestras vidas en determinado tiempo y nos habló de la fe, nos habló de una fe verdadera, de una fe que tenía argumentos, que verdaderamente nosotros nos dimos cuenta, oiga, sí, estoy fallándole al Señor, oiga, sí, yo sé que necesito de Dios, necesito cambiar mi vida porque la vida que hasta ahora llevo no hay ningún fruto, ¿cierto? Entonces, en este momento, la persona que hizo traer una fe, y esa viene de parte de Dios, una fe. Y al creer en esta fe, empezaron también a añadirse muchas cosas a esa fe. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a decir, añadir a esta fe, ¿cierto? Virtud. Entonces, como fe yo tengo acá, y vamos a ir allí a Hebreos 11, miren lo que nos dice Hebreos 11:1, dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Y en el versículo 6 voy a saltar de este mismo capítulo 11 de Hebreos, dice acá, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, y ahí empieza a nombrar una serie de hombres, de aquí para abajo, se llama
el estándar de la fe, digámoslo así. Y todos estos hombres empiezan a mostrarnos una clase de fe. Hay unos que inclusive no recibieron lo prometido y aún así tenían fe de que sus familias, de que su herencia, de que los suyos iban a recibir esta herencia de fe que ellos habían empezado a vivir. Entonces empieza a nombrar a Noé, empieza a nombrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a muchos hombres que fueron de fe. Entonces esa es una parte que empieza a nosotros a ayudarse a través de la palabra de Dios, a través de haber escuchado ese mensaje de salvación. Por eso dice que sin fe es imposible. O sea, si una persona no tiene fe, si una persona no cree, si una persona rehúsa o rechaza el mensaje de Dios, dice acá en la palabra que es imposible, ¿cierto? Que es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea que le hay, que tenemos un Dios y que Él es galardonador. O sea, galardonador es de que nos va a dar promesas, nos va a dar bendiciones, nos va a dar recompensas, ¿cierto? Allá en el cielo. Inclusive cada cristiano tiene 5 coronas, de las cuales que en esta tierra, en el transcurso de mientras que vivimos en esta tierra, podemos ganar una a una, ¿cierto? Entonces eso es como comienza, a través de la fe. Entonces comienza diciendo aquí en el versículo 5, empieza diciendo: vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid, dice añadid, o sea, ya tenemos la fe. Ahora a esa fe tenemos que añadir algo. ¿Y qué sería ese algo? Añadir, ¿cierto? Virtud. La virtud es como decir, ese don, ¿cierto? Ese don o ese talento que tenemos cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros como a cultivar, como a desarrollar, porque ya tenemos una fe y sabemos que Cristo murió por nosotros, ya sabemos todo lo que dice en Hebreos mismo, nos dice que estos son los principios, ¿cierto? De las primicias. Entonces a eso tenemos que añadir ahora nosotros, nuestro don, todo lo que nos ha dado nosotros, todas las cualidades que tenemos, ¿cierto? Entonces tiene que ser con excelencia y una energía, una motivación a continuar adelante, a no desfallecer, a desarrollar ese don para no solamente edificarme yo mismo, sino edificar a otros con ese don. Entonces es de esa manera que ponemos en práctica la virtud que Dios nos dio, una virtud, un don, ¿cierto? O podemos tener muchos dones, pero todos ellos son para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y dice que a esta energía, a esta excelencia, a este poder, a esta motivación que tenemos a través de nuestro don, podemos también añadir conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Pues el conocimiento es de la palabra de Dios, porque a través del conocimiento nosotros podemos discernir las cosas que son del Espíritu y las que no lo son. Discernir lo que es de fe y lo que no es de la fe. Discernir cuando nos dicen o nos hablan una mentira acerca de la palabra de Dios y cuando no están de acuerdo a su palabra. Entonces tenemos que tener un conocimiento. Y aquí también nos dice aquí en Filipenses, este libro escrito por el apóstol Pablo, miremos allí en Filipenses, lo que nos dice la palabra de Dios, Filipenses 4, versículo 3. Dice acá: asimismo te ruego, de Filipenses 4, 8, dice acá: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, aquí nos está diciendo que ya que tenemos una virtud, un don, tenemos el conocimiento, ¿cierto? Entonces, asimismo, nos da un discernimiento de lo que es moral e inmoral. Entonces dice que debemos de estar pensando, debemos de pensar en todo lo honesto, lo justo, ¿cierto? Lo amable, lo que es de buen nombre. Entonces, si empezamos a vivir una vida que va enfocada en lo bueno, enfocada en lo que es espiritual, pues ¿qué vamos a obtener? Cosas espirituales. Entonces, este conocimiento es el que hace que nosotros tengamos ese discernimiento espiritual para lo moral e inmoral. Entonces, aparte de ese conocimiento, tenemos que añadir otra cosa, nos dice el apóstol Pablo. Y dice, Pedro, y dice dominio propio, el dominio propio. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Pues son los deseos, simplemente son los deseos y sentimientos controlados. Controlar nosotros nuestros sentimientos, nuestras emociones, que estén bajo control. Nosotros tenemos, o siempre he escuchado de un ejemplo que se da
con respecto a la fuerza, con respecto al poder. Nosotros podemos tener mucho poder o mucha fuerza, y en esto puedo hablar, digamos, de una máquina o digamos de un animal como el caballo. El caballo, cuando está desenfocado, desbocado, perdón, desbocado, él corre y no para. Entonces debemos de controlarlo ¿con qué? Con algo, y para eso son las riendas, para eso es el frenillo. Todo esto lo vamos a controlar. Una nave, inclusive el apóstol Santiago dice que una nave puede ser muy grande, un avión, o podemos ver un gran barco, ¿cierto? Un submarino, grandes naves que hoy en día existen y solo están controladas con un pequeño timón. Con un pequeño timón las podemos controlar. Entonces, de igual manera, así es nuestro carácter, así es nuestra vida, así somos nosotros. Debemos de ser controlados en nuestros sentimientos y emociones para que podamos dar los frutos necesarios en nuestra vida espiritual. Y es necesario tener ese control, autocontrol. ¿Y qué lo puede dar? Pues la presencia, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo único. Decía cierto hombre una vez, tomando como un ejemplo entre lo que es el espíritu y la carne, decía, la única manera para nosotros poder entender la fuerza de nuestra carne o de nuestro pecado y la fuerza del poder del Espíritu Santo, la única es un ejemplo de dos animales, digamos dos perros pueden ser de la misma raza, y si yo alimento más un perro que el otro, pues después los coloco o los pongo a pelear, pues ¿quién va a ganar? Pues el perro que está más fortalecido, que se ha alimentado mejor, le va a ganar al otro que está débil y que nunca se alimentó. Entonces de esa manera nosotros podemos ver qué dominio está ejerciendo en nuestras vidas, si el de nuestra carne o el del espíritu. ¿Cuál estamos alimentando más? ¿A nuestro espíritu o a nuestra carne? Y debido al que más alimentemos, pues es el que nos va a dominar y ese es el que prácticamente va a mantenerse fuerte. Entonces, acá dice dominio propio. Podemos tener el dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que debemos de estar en relación continua con el Señor para tener ese dominio propio en nuestras vidas. Y ahora otra característica, otra que le añade el apóstol Pedro, dice, y a ese dominio propio, la paciencia. Entonces, ¿la paciencia cómo viene? Pues casi la mayoría de nosotros hemos cometido este error, y es de pedirle al Señor paciencia. Y Señor, dame paciencia con esta mujer, dame paciencia con este esposo, dame paciencia con determinada cuestión, ¿cierto? ¿Y qué hace el Señor? Pues colocar más pruebas, colocar más situaciones, ¿cierto? En las cuales debemos de ir moldeando nuestra paciencia. Y entonces a veces está mal esta oración, porque el Señor lo único que va a hacer es colocarnos más pruebas, más situaciones para que menguemos, para que nuestro carácter sea formado. Entonces dice acá, tengo acá, las experiencias de Dios forman parte de la paciencia, ¿cierto? Y estas virtudes o esta virtud es una manera a través de que Dios obra en las circunstancias a nosotros. Decía cierto hombre que nosotros cuando oramos al Señor, el Señor nos da una respuesta o puede darnos varias respuestas, pero el Señor a veces uno le ora porque cambia determinada circunstancia, pero el Señor a veces no cambia la circunstancia, sino a través de esa circunstancia nos cambia a nosotros, y esa es la manera como Dios obra, cambiarnos a nosotros a través de las circunstancias. Entonces otra podría ser, o que añade el apóstol Pedro, dice la piedad es la devoción, la piedad es el amor a Dios, la piedad es enfocarnos en lo espiritual, eso es la piedad. Por eso es que cuando nombra acá la palabra impío quiere decir que no tiene piedad o que no está sujeto a nada de lo espiritual. Entonces de esa manera es que nosotros podemos ver realmente quién es piadoso y quién es impío. El ejemplo que siempre el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra es la del samaritano, el buen samaritano. Dice que bajó un sacerdote, bajaron 3 clases de hombres, pero el único que prácticamente tuvo piedad de este hombre fue el buen samaritano, que lo socorrió y le vendó sus heridas y antes fue y lo llevó allí a que lo cuidaran, y antes dejó dinero por si necesitaba para que lo siguieran cuidando. Entonces la piedad es lo que hoy en día necesitamos muchos de nosotros. En Romanos 12.1, voy a ir allí a Romanos 12.1, mire lo que nos dice la palabra de Dios. 12.1
Inclusive hay un título que se llama, que dice deberes cristianos, pues deberes de nosotros como hijos de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto que va con inteligencia, que va verdaderamente enfocado en lo que queremos hacer y a quién queremos agradar. Es una manera de fe, una manera de adorar a Dios, pero con nuestra inteligencia, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces es un culto presentándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y inclusive el apóstol Pablo escribe acá, os ruego, es como si él rogase, como si estuviera diciendo que por la misericordia de Dios que nos presentémonos a nosotros como ese sacrificio vivo, como morir a muchas cosas de este mundo, morir a muchas cosas que realmente no van de acuerdo a la fe, no van de acuerdo a la virtud, no van de acuerdo a la paciencia, ni van de acuerdo prácticamente a lo que es el amor para con nuestro prójimo y para con nosotros mismos. Entonces, estos son deberes cristianos. Y el apóstol Pedro, acordémonos de que era fue uno de los hombres que más pruebas vemos aquí que recibió cuando caminó sobre el mar y que se hundió, o cuando allí negó a Jesús 3 veces, cuando se fue a pescar nuevamente allí al mar de Tiberias, y muchas cuestiones que vivió el apóstol Pedro, porque era muy intrépido, muy emocionalista, y inclusive le dijo al mismo Señor que no fuera a la cruz. Entonces vemos aquí muchas cosas y errores que nosotros como humanos, y qué más que Pedro nos muestra, realmente así somos nosotros. Inclusive tuvo una revelación del Señor cuando le dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor les dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí podemos ver prácticamente la manera como nos muestra las pruebas, y que en determinado momento Él tuvo unos picos de espiritualidad y unos picos también de carnalidad. Entonces vemos cómo el mismo, ¿quién más que el mismo apóstol Pedro nos podía considerar todas estas cosas y empezar a hablarnos de la parte que nos correspondía a nosotros, añadiendo así a la fe virtud, ¿cierto? Al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, y quedan dos más, que sería el amor fraternal, que es amor por los que nos rodean, amor por nuestros hermanos, amor por aquellos que nos hacen la vida imposible. Santiago también lo dice, ¿cierto? Que tenemos que nosotros tener amor por estas personas, y que de todas formas dice que ascuas de fuego montará sobre su cabeza, sobre aquella persona que nosotros no le paguemos mal por bien, sino bien por mal. Y eso va a hacer que nosotros tengamos un galardón grande en el cielo. Va a hacer que nosotros verdaderamente adoremos a Dios y le mostremos que aprendimos de Cristo, que aprendimos de todo lo que Él vino a mostrar aquí en la tierra, y que verdaderamente quisimos hacer la obra que Él nos había encomendado o nos encomendó. Entonces, amor fraternal, tengo aquí un versículo, 1 Corintios 4:20. Miremos lo que nos dice, que aquí el apóstol Juan, otro de los grandes apóstoles del Señor. Entonces dice acá, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces es esa pregunta que aquí dice, o como esa paradoja, ¿no? Si nosotros decimos amar a Dios a quien no hemos visto, y aborrecemos a nuestro hermano, que es el que hemos visto, que vemos y que continuamente nos relacionamos con él, y no lo amamos, dice, ¿cómo morará el amor de Dios en nosotros? O sea, ¿dónde está verdaderamente ese amor? Entonces aquí hace esa pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿O cómo morará el amor? En otra parte dice, de Dios en nosotros. Entonces aquí es donde hace parte de esa prácticamente lo que nos está hablando, esas virtudes que nos está hablando el apóstol Pedro, de lo que es el amor fraternal, el amor por las personas que nos rodean. Es un amor diferente, un amor como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderos hombres de Dios. Entonces, y dice que hay otra cosa más que añadirle a todo esto que hemos nombrado. Son 7 prácticamente añadiduras o virtudes de las cuales tenemos que mirar en nosotros. El amor. Entonces, el otro sería el amor, y acordémonos de que el amor, cuando ahí en Gálatas 5:22 nos habla
del fruto del Espíritu, el primero que nos nombra de fruto del Espíritu es el amor. Y el amor es el que tiene que estar por encima de todo. Y entonces este amor se cumple y podemos cumplir la ley, inclusive toda la ley, cuando hay amor, porque el Señor así mismo lo dijo. Y vamos a ir, o quiero ir allí a Marcos 12, mire, el Señor mismo lo dijo, sobre el amor, para que aprendamos a vivir y enfocados como el apóstol Pablo, Pedro nos lo está mostrando, y él aprendió mucho de Jesús y aprendió de todas sus caídas y también de toda esa manera como el Señor con amor lo restauró, el Señor lo levantó con su amor, que aún lo está haciendo con nosotros. Aunque le fallemos, Él no nos va a rechazar, Él nos ama y quiere formar nuestras vidas. Por eso permite o nos da esta palabra para que nosotros seamos formados, seamos cada día en crecimiento, vayamos en crecimiento. Dice acá, entonces 12, 29, 31. Mire lo que dice acá. Dice acá, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí estaba resumiendo los mandamientos. Y nosotros nos damos cuenta y miramos los mandamientos, los 10 mandamientos, los primeros 4 van relacionados con Dios. Y los otros 6, de ahí para abajo, están relacionados con nuestros hermanos. Vemos la cruz que tiene 2 maderos, uno más largo que es la relación con Dios y uno que es horizontal, que es la relación con nuestros hermanos. Aquí está dibujada la cruz, aquí está dibujada toda la ley, aquí está dibujado todo el amor. Por eso dice que el que cumple estas cosas, pues va a ser casi perfecto, es perfecto, porque el amor nos hace perfectos. Y si hacemos todo esto, que nos empieza aquí a enumerar el apóstol Pedro, vamos a ver cuánta riqueza espiritual y cuánto amor puede haber en nosotros y podemos nosotros como hijos de Dios realizarlo con el poder del Espíritu Santo y con el poder del amor, que es el que ejerce toda fuerza. Todos trabajamos y hacemos cosas por amor. Yo trabajo o voy a trabajar, digamos a 8 horas allá a quebrarme el lomo, como se dice, por mi familia, porque hay un amor por ellos, ¿cierto? Y todo lo que hacemos de una cosa a otra, toda relación que tengamos la hacemos siempre es por amor. Y el Señor por eso es el que enfatiza, y aquí a Pedro le dice que por amor, porque acordémonos de que el apóstol del amor era Juan, que era el que se recostaba, el que vivía, el que efectivamente todo era amor, el apóstol Juan, y vemos las cartas de Juan, todas nos hablan de amor, mientras que el apóstol Pedro era más hosco, rechazaba más, criticaba más, pero vea, él aprendió y nos está enseñando acá a través de esta palabra todo lo que él prácticamente aprendió y todas las experiencias que recogió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nos recomienda, ¿cierto? Todas estas cosas para que nosotros también las practiquemos. Y fíjese lo que termina diciendo, voy a volver allí a Pedro, lo que termina diciendo él al último, dice acá en el 11, voy a leer el 11 y el 12. Dice acá, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces dice que se abrirá una puerta, una generosa puerta, ¿cierto?, para entrar al reino de los cielos si nosotros hacemos estas cosas. Inclusive en el 10 dice acá, por lo cual, hermanos, tanto pues procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, viviendo en amor, viviendo en relación con primero con Dios y después con nuestros hermanos, dice, no caeremos jamás, porque vamos a tener el dominio, el control del Espíritu Santo morando en nosotros y fortaleciéndonos siempre. Entonces, como para terminar, tengo una historia de un hombre que se llamaba, esta es una historia real. El hombre prácticamente tenía también un hombre que vivió en la calle, siempre vivió en la calle, y un día llegó la policía y él vio que se le acercaba la policía y él estaba ya
como vive la gente de la calle, acostadito ahí en la calle, cuando vio que se le acercaba la policía, él se paró y salió corriendo. Y resulta de que cuando él sale corriendo, la policía pues lo perseguía a ver si lo alcanzaba y nunca lo alcanzó. Entonces más adelante o unos días más adelante salió una publicación por el periódico, esto fue en Bolivia, un caso real, y salió por el periódico un anuncio que decía que un millonario que se buscaba para una herencia. Y resulta que lo que estaba haciendo la policía era buscando a este hombre para darle su herencia, para decirle que había heredado una gran suma de dinero y que ya no iba a estar en la calle viviendo como mendigo, como hombre allí en la calle sin recursos. Entonces el nombre de este hombre se llama Tomás Martínez, era de 67 años y había heredado una gran fortuna. Y debido al desconocimiento que él tenía de esta fortuna, de esta herencia, pues no se sabe al final si la tomó, si la pudo tomar. Pero así somos nosotros, y así de pronto puede ser usted que está viendo, escuchando este mensaje, de que no sabe que tenemos una herencia divina, una herencia que vino desde los cielos a mostrarnos, y a través de esta palabra usted pudo haberse dado cuenta de que Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros recibamos esta herencia. Dios ha hecho todo lo posible para que estas promesas se cumplan en nosotros, pero también hay que poner parte de nosotros. Y esa parte que nos corresponde a nosotros empieza desde la fe, ¿cierto? Y ahí se van añadiendo el resto de cosas que nos mostraba aquí, esas 7 virtudes que nos estaba mostrando el apóstol Pedro, para que podamos recibir esa herencia y para que podamos estar confiados y seguros en esta tierra y saber que mientras que vivamos en esta tierra vamos a estar guardados, vamos a estar guiados y vamos a estar protegidos por la misma mano de Dios en nuestras vidas. Y que ningún hombre que conoce a Dios va a volver a ser igual nunca más. Entonces yo lo quiero invitar a usted para que reciba hoy al Señor Jesucristo. No es sino hacer una oración de arrepentimiento, una oración en la cual usted le permite a Dios entrar en su vida y empezar una vida en Cristo. Y así como cuando en una familia nace un hijo, ese hijo tiene todos los cuidados desde que nace hasta que ya se hace adulto, así lo mismo. Usted, si hoy quiere nacer de nuevo, si quiere ser parte de este reino, si quiere ser parte de la familia de Dios y quiere ser hijo de Dios, Él va a empezar a hacer igualmente a esa obra que inició en usted, llevarla a cabo hasta que el día que Él venga o el día que usted muera, y va a tener una herencia divina, una herencia que va a ser incorruptible, incontaminada, como lo vemos en este mundo, que hay corrupción y contaminación de este mundo debido al pecado. Entonces simplemente es arrepentirse de su pecado y decirle a Dios que se arrepiente. Entonces yo voy a guiar, voy a hacer la oración. Si usted la quiere allí prácticamente repetir, la puede hacer, pero con sus propias palabras y haciéndola de corazón. Aquí se necesita la verdadera fe. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias porque hoy me doy cuenta que soy un pecador, que tal vez te he rechazado, que tal vez han venido a traerme ese mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y yo lo he rechazado. Pero hoy tú trajiste convencimiento a mi vida a través de tu Santo Espíritu, por eso es que reconozco que soy pecador, me arrepiento, quiero abrirte hoy mi corazón a ti para que entres a morar en mi vida. Perdona cada uno de mis pecados, los coloco en la cruz del Calvario y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu para servirte para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, si es una oración sencilla, lo único que se necesita es fe y verdaderamente hacerla de corazón. Entonces, creyendo en el Señor. Entonces, ya para despedirme, pues yo quiero orar por usted que pronto recibió al Señor Jesucristo, que quiso hacer este paso de fe o esta decisión. Entonces, yo voy a orar por usted. Entonces, Padre, yo te doy gracias por aquella persona, Señor, que no sé cuántas personas, Señor, o a qué persona tú has tocado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Pero yo te pido, Señor, por esta persona, te pido por cada una de las personas que nos rodean, Señor, que están haciendo, Señor, la obra que tú nos has enseñado, Señor, a llevar la palabra, Señor. Por eso es que yo te pido por cada una de estas personas, para que tú obres, para que tú esa obra que iniciaste en ellos, Señor, la guíes, la lleves, Señor, a cabo en sus corazones, Señor. Gracias te doy por estas vidas, gracias te doy por este hombre, por esta mujer, por este joven, este niño que quiso hacer esta decisión de fe, Señor.
Obra grandemente en ellos, Señor. Ayúdalos en cualquier situación que se encuentren, Señor. Empieza a moldear, Señor, cada una de las áreas de sus vidas, Señor. Mira, Señor, su área material, su área física, su área sentimental y su área espiritual, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos das. Gracias te doy, Señor, por la bendición que es, Señor, traer una palabra para cada una de las personas que la escuchan o la ven, Señor. Obra grandemente sobre ellos, séllalos a cada uno de ellos con el poder de tu Santo Espíritu y haznos cada día mejores, Señor, más parecidos a ti, amado Señor Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.